mi concepto cuando hablamos de fe muerta? ¿Quieres que lo defina o lo defines tú? Sí, lo que pasa es que a mí me parece que entonces, si no entramos en aclarar el concepto, ya uno pierde esa atención de cualquier persona que en realidad, pues, ¿verdad? No lo pueda definir, no lo pueda entender o sea una premisa que no podamos llegar de acuerdo para que cuando sigamos avanzando, entonces cuando hablemos de fe muerta, pues sepamos todo a qué nos referimos. Ajá. Para mí una fe muerta es que el objeto de mi fe no tiene capacidad para salvarme. Eso es una de las eso está en la palabra, eso lo habíamos hablado, que cuando nosotros hablamos del provisionismo, hablamos principalmente de esa fe que está muerta, no porque no es fe, puede ser una fe genuina, pero el objeto de esa fe no tiene capacidad para justificarnos, no tiene capacidad para darnos entrada, no tiene capacidad para proveernos paz con Dios. Por lo tanto, es una fe muerta porque el objeto de mi fe no puede vivificarme. Entonces, si no lo defino, ¿cómo tú lo definirías? De esa misma manera. Que cojan papel y lápiz porque creo que eso no está en el PowerPoint. Vamos a definir lo que es una fe muerta. Una fe muerta es aquella que no está depositada en los 3 pilares de la fe. Es como la fe del carbonero. ¿Has oído hablar de la fe del carbonero? Tú mencionaste algo de eso. La fe del carbonero. O sea, se le pregunta al carbonero, ¿en qué tú crees? Bueno, yo creo lo que cree la iglesia. ¿Y en qué cree la iglesia? Bueno, la iglesia cree lo que yo creo. ¿Y en qué cree la iglesia y tú? Pues es lo mismo. Pero nunca te dicen qué. Porque es una fe que no tiene fundamento en nada. La fe tiene que tener un fundamento. Son 3 pilares principales. Número 1, tú tienes que tener una fe férrea en que Cristo murió por tus pecados. Y tú tienes que tener una confianza total de que Él pagó el precio por tus pecados. Él pagó el precio por tu maldad. Si tú pones tu mirada total en la obra de Cristo y en su identidad, tú tiene que ser una fe férrea en eso. Creer déjame creer lo que Él hizo. Déjame interrumpirte ahí. Férrea, Real Academia Española, dura, tenaz, de Exacto. hierro o que tiene sus propias propiedades. No es una fe monga. No, claro. Es cuando tú te rindes totalmente, cuando tú dices, yo no puedo salvarme, yo estoy perdido, yo necesito un salvador y Cristo es mi salvador. Yo tengo fe que Él puede salvarme. Eso es una fe férrea, sólida. No hay duda. En Él tengo garantías de vida eterna. ¿Verdad? Eso, y tiene que estar depositado en ese aspecto. O sea, que Cristo murió por tus pecados, que pagó el precio. Número 2, tú tienes que creer que Cristo resucitó de entre los muertos. No puedes dudar de que Él realmente resucitó. Tienes que creer que Él está vivo, que Él es real, que Él es tu amigo, que está contigo, que te ayuda, que estará contigo siempre hasta el fin del mundo, que Él está vivo y es real, que Él resucitó de entre los muertos, porque Él es el Hijo de Dios. Tú tienes que creer eso. Y número 3, tú tienes que creer que todo aquel que confiesa el nombre de Jesús tiene garantías de vida. Y si tú le has confesado como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes que creer que tú tienes garantías. Esa es la fe férrea, la fe que salva, la fe que está viva y eficaz, la fe que obra por el amor. Es una fe que va a producir en ti una explosión y celo por hacer lo bueno, ¿verdad? Esa es la fe que salva y la fe que obra. Es una fe viva. Cuando esa fe mengua, no, fíjate, yo creo que Cristo pagó por mis pecados. Pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que quizás yo tengo que hacer buenas obras. Y pones tu fe, la quitas de forma férrea en Cristo y en su obra
y tratas de depositar la fe en otras cosas. Y una de las peores cosas que el hombre ha hecho a través de su naturaleza religiosa es tratar de justificarse por sus propias obras. Es un mal en todas las religiones. El hombre pretende tirarle unos centavos a la cara de Dios y decir, yo voy a pagar. Es como si tu papá te dice, te voy a regalar un Cadillac o te voy a regalar un Rolls Royce, y venga el hijo y de una forma irrespetuosa le tira unos centavos en la cara y dice, no, tú no me tienes que regalar nada, yo me lo voy a ganar. Mira, aquí te tiro estos chavos, y le tire algo que costó tanto. Y pretende pagar con una centavería lo que costó, y en el caso de Jesucristo, lo que costó sangre, lo que costó la vida del unigénito de Dios. Ellos pisotean la sangre de Cristo pretendiendo pagar con obras. Pueden hacer millones de obras, y una fe que no está depositada en forma férrea en la obra de Cristo es una fe muerta. Esa fe no va a revivir, porque el problema es en la naturaleza de la fe, en el objeto de la fe. El problema no es la obra. Tú le puedes echar millones de obras a una fe muerta y no la vas a revivir de esa manera. Tú tienes que trabajar con el problema que tienes con tu fe. Tú tienes que rectificar qué está pasando con esa fe, porque esa fe está muerta. Y esa fe está muerta porque el objeto de la fe no es la obra de Cristo y su persona. Estás depositando esa fe en otras cosas. Tú tienes que arreglar ese problema de la fe. Es la única manera de tener una fe viva, resolver el problema, porque la naturaleza de tu fe es una fe monga, es una fe que no sirve para nada, no puede justificar porque no está depositada en la obra de Cristo y en la persona de Cristo, pero en forma total y definitiva. Claro, yo creo que está bastante... Esa es la fe muerta. Yo creo que hay muchas maneras de tener fe muerta, porque también una fe muerta es cuando el objeto no tiene capacidad de salvar. Pero el problema de los religiosos cristianos que tienen una fe muerta, que era el caso de Santiago, que Santiago plantea, ¿verdad? De cristianos que decían tener fe, pero era una fe falsa, era una fe muerta, era una fe que no justifica, porque era una fe que no obraba. Entonces, mucha gente se confunde con Santiago porque pretenden decir que Santiago está contradiciendo a Pablo cuando dice, no, eres justificado también por las obras, pero no fue lo que quiso decir Santiago. Santiago lo que está diciendo es, la fe que tú tienes es una fe que no obra, por lo tanto es una fe muerta. Yo creo que ese es el problema. Sí, yo creo que esto que mencionaste de Santiago está más adelante, y quizás a lo mejor nos estamos adelantando un poquito, pero por lo menos quedó definido, entiendo yo, más que bastante insuficiente, lo que la premisa de la cual partimos del significado de lo que es una fe muerta. Lo que voy a hacer es que, para beneficio en el futuro, pues voy a añadir un slide que ponga, ¿verdad? Porque como otro punto que creo que no está aquí en los otro punto de ese mismo tema, sobre la fe muerta, y creo que no lo mencioné y no está en estos slides, porque ya más bien habla de la fe y de la naturaleza de la fe. Y es que la fe viva es una fe completa que no solamente plantea la solución a tu problema, también plantea que tú tienes que creer que tienes un problema. ¿Y cuál es el problema que tú tienes? Que estás perdido. Una fe que no te plantea la realidad de que tú estás perdido y que tienes un problema que resolver y que te tienes que arrepentir, es una fe también muerta. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, ven a Cristo que Él te salva, ven a Cristo que Él te dará vida, ven a Cristo, pero no te digo que te tienes que arrepentir de tus pecados, esa fe que tú vas a tener está incompleta, porque no solamente tú tienes que creer en la solución, tú tienes que creer que verdaderamente tienes un problema. Y la fe tiene que contener el elemento del arrepentimiento. Tú tienes que entender y tienes que estar convencido que tú estás perdido y que tú necesitas a Cristo para salvarte. Si tú no tienes esa convicción, tu fe es una fe muerta, es una fe incompleta, y tenemos lamentablemente hoy en día las iglesias llenas de gente que aceptan a Cristo como Salvador, pero no lo quieren como su Señor. Y eso es un problema, porque la Biblia dice
el que confiesa que Jesús es el Señor, dueño de tu vida, no es tu Salvador, es tu Señor. ¿Y por qué me dice Señor, Señor, si no hace lo que yo digo? Porque otro elemento de la fe es que la fe originalmente en el término hebreo significa emuná, y emuná es fidelidad, no meramente fe, porque fe cualquiera cree que Cristo es el Salvador, pero Cristo como Señor, que yo me tengo que arrepentir de la vida que yo vivo y tengo que someterme ante la obediencia a Cristo, ya eso es otra cosa. Y la fe que salva es la fidelidad. Es cuando tú miras a Cristo, te aferras a Él y le dices, Señor, te voy a ser fiel. Reconozco que en ti está la salvación, por lo tanto yo me abrazo de ti y te acepto como Señor y dueño de mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la fe que salva y la fe completa.